Y hoy día vuelvo a continuar con nuestros estudios, nuestra serie de mensajes después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. Terminamos la última semana atrás, terminamos de estudiar este mensaje que tenía como título Tristeza camino a Emaús. Y hoy día quiero continuar con el evento siguiente a este encuentro que tiene Jesucristo con los dos caminantes, con los dos discípulos que caminan a Emaús. Dice así Marcos 16, versículos 12 y 13. Marcos 16 nos narra o sintetiza esto que estudiamos durante 5 mensajes. Marcos 16 sintetiza este encuentro que tuvo el Cristo resucitado con estos dos caminantes a Emaús. Y así lo dice Marcos 16, versículos 12 y 13. Pero después apareció, hablando de Cristo, Él apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, entre paréntesis a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros discípulos, apóstoles, y ni aun a ellos creyeron. Terminamos, ¿cierto?, ese encuentro, ese camino o esa caminata, ese viaje que tuvo Jesús con estos dos discípulos a Emaús, donde les enseñó, les habló, les declaró desde las Escrituras todo lo que ellas decían respecto a la crucifixión, a su muerte y posterior resurrección. Recuerden que ellos llegan a Emaús, ellos se dan cuenta, abren sus ojos y se dan cuenta que quien habló con ellos todo ese camino, esas horas de trayecto, era el mismo Jesucristo resucitado. Comparten el pan, sus ojos son abiertos y ellos con mucho gozo se dan cuenta que su corazón ardía mientras Jesús les abría las Escrituras. Jesús desaparece en ese momento después de partir el pan, de tener este compañerismo, esta comunión alrededor del alimento. Ellos con gozo se devuelven, ya no van con tristeza a Emaús, sino que desde Emaús a Jerusalén, en este nuevo viaje rápido de 11, 13 kilómetros, que como les digo, caminando rápido puede ser 1 hora y media aproximadamente de viaje, y ellos regresan, nos dice Marcos 16, versículos 2 y 13, ellos dos regresan al encuentro por este encuentro. Van a encontrarse con los otros apóstoles que están en Jerusalén y entre todo este gozo, esta alegría, esta especie de confusión también, en primera instancia no creían ni siquiera el testimonio de estos dos discípulos. Pero dice así Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Es decir, Jesucristo, dice Marco, se apareció a los 11 apóstoles y ellos estando sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que la habían resucitado. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden, las mujeres que se habían dado cuenta que Cristo había resucitado van a comunicar estas buenas nuevas a los apóstoles. No les creen, lo toman por locura. Después van estos dos discípulos que llegaron a Emaús con Cristo resucitado y tampoco los apóstoles les creen a ellos. Así que Jesús, de una manera milagrosa, sobrenatural, porque es el Cristo resucitado, por lo tanto Él puede actuar de esta manera, desaparecer ahí de Emaús y volver a aparecer en Jerusalén, y vuelve a estar con estos apóstoles sentados a la mesa y Jesucristo les reprocha, les llama la atención por su incredulidad y su corazón duro para no creer lo que los otros testificaban. Ahora Juan 20 nos
menciona este mismo evento. Así dice Juan 20, 19 y versículo 20. Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Dice así el evangelista: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y estando en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, el deseo de paz, el shalom, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tenemos entonces que tres evangelistas registran estos encuentros tarde de aquel primer día de la semana. ¿Por qué les leo lo que dice el Evangelio de Marco y de Juan? Porque nos sirven de contexto y nos dan cierta información para poder entender mejor lo que sucede con más detalle en Lucas capítulo 24. Ambos textos, ambos registros en Marcos y en Juan nos dicen que el Señor les reprochó o que se encontraron o que Cristo se encontró con un corazón duro en sus apóstoles, y también Juan nos describe que estaban con miedo, estaban reunidos no con altas expectativas, sino que estaban reunidos y escondidos por miedo a los líderes judíos, que era la constante de todo ese día de mujeres y de hombres que seguían a Cristo. Marcos nos dice que les reprochó esta incredulidad, y los tres pasajes nos dicen que Cristo se encontró con ellos. ¿Qué es lo importante de Juan capítulo 20 que nos ubica temporalmente? ¿Qué día está sucediendo esto? Es la noche de aquel mismo día que Cristo resucita, el primero de la semana. Es muy importante lo que nos describe acá Juan, muy específicamente, y también Lucas. ¿Por qué? Porque la primera, no es solamente que el día domingo, el primer día de la semana, Cristo resucita de entre los muertos, lo que ya es sumamente importante, sino que además la primera reunión, las primeras reuniones entre Cristo y sus seguidores suceden ese primer día de la semana, es decir, nuestro día domingo. Vayamos ahora al relato con mucho más detalles que nos entrega Lucas, el médico amado. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a enlazar con el final de lo que estudiamos. El final o la conclusión del encuentro de Jesús con estos dos discípulos que van a Emaús. Dice Lucas 24:35. Entonces ellos, estos dos discípulos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo ellos habían reconocido a Jesús al partir el pan. Aquí terminamos nuestro mensaje o terminamos este evento el miércoles pasado. Ahora vamos a continuar con el siguiente evento que sucede tarde, ya aquel primer día de la semana, el mismo día de la resurrección de Cristo. Lucas 24:36. Mientras ellos, es decir, estos dos discípulos que iban a Emaús, más los apóstoles y otros discípulos más, reunidos en Jerusalén, dice así Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estos encuentros, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El conocido saludo hebreo, shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, ellos pensaban que veían espíritu.
Otras traducciones dicen que ellos estaban aterrorizados y asustados porque pensaban que veían un espectro, algo espiritual. Pero ¿qué les dice Jesús ante su terror y su susto? Verso 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Recuerde, desde que estamos predicando desde el día de la Pascua, esta es la constante anímica y espiritual de los seguidores de Cristo. Han estado tristes, han estado asustados, turbados, aterrorizados, confundidos. Y eso les pregunta a Cristo, les cuestiona, ¿por qué están ustedes turbados? ¿Por qué están confundidos? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Recuerde que Cristo puede y conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué surgen estas dudas en vuestro corazón? Y Cristo, a propósito de la turbación, del temor y de las dudas, es increíble, ¿cierto? Que después de escuchar el testimonio de las mujeres, el testimonio de estos dos discípulos, y están viendo a Jesús, aún siguen con dudas. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad mis manos y mis pies. Miren, miren mis manos, mis pies. Yo soy, les está diciendo. Y no es que sus pies y sus manos sean claramente distintos al resto de los mortales. No, lo que él le está mostrando son sus manos heridas y perforadas por los clavos de la crucifixión. Y les muestra sus pies también heridos y todavía visibles las heridas aún en su cuerpo resucitado. Él le dice, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Así que obviamente en el entender de los discípulos, apóstoles, ellos creen que viene un espíritu, porque aún no creen que Cristo ha resucitado. Pero quien tienen al frente es el Cristo físicamente resucitado. Recuerde la doctrina que en algún momento yo les he enseñado en la iglesia, esta doctrina que se llama la perpetua humanidad de Cristo. Jesús no resucitó solo espiritualmente, Cristo resucitó físicamente. Aunque es un cuerpo glorificado, es un cuerpo sobrenatural que puede aparecer, desaparecer, vamos a ver en otros relatos más adelante, puede atravesar la materia, es decir, entrar a una habitación atravesando las paredes o las puertas sobrenaturalmente, pero su cuerpo es físico, es palpable, es tangible. Y Cristo en su perpetua humanidad resucitó físicamente, ascendió físicamente y está físicamente, humanamente a la diestra del Padre. Y por eso que Él les desafía en el versículo 39, palpad y ved, es decir, vean mi cuerpo, toquen mi cuerpo. Se recuerda que María Magdalena ya lo había hecho, ya se había aferrado a Él temprano esa mañana. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, claramente el Señor Jesucristo les dice, lo que ustedes están viendo es el mismo Jesús que ustedes conocieron, pero resucitado. Y Él les dice, si ustedes estuviesen viendo un espíritu, no tendría carne ni huesos como yo lo tengo en este momento, como veis que yo tengo. Tanto Lucas como Juan hacen un fuerte énfasis en sus relatos, incluso Juan hace un fuerte énfasis en sus cartas, incluso la primera carta de Juan capítulo 1 dice, nosotros vimos, palpamos, tocamos al verbo, y no solamente al verbo humanado, sino también resucitado. ¿Por qué? Porque posteriormente iba a surgir en la iglesia cristiana, desde muy al principio, un movimiento gnóstico que iba a enseñar que Cristo fue un espíritu,
y que nunca tuvo carne humana, nunca se humanó, nunca se encarnó. Y eso iba a ser una gran herejía que iba a influir y a invadir la iglesia. De hecho, Juan, cuando escribe su evangelio, el evangelio de Juan, hace este fuerte énfasis en la humanidad de Cristo, el Verbo, se hizo hombre, se humanó, porque ya estaba sufriendo este ataque la iglesia cristiana. Pablo defiende esta doctrina en su carta a los Gálatas y en su carta a los Colosenses. Así que es crítico y fundamental que entendamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó físicamente y por eso lo dice acá. Versículo 40. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Le mostró las manos y los pies a sus apóstoles. Y como todavía ellos de gozo, dice el versículo 41, no lo creían y estaban maravillados, Él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Tienen algo para comer? Cristo sigue ayudando y cooperando a la fe, a la incredulidad de sus apóstoles. Y además de mostrarles físicamente sus manos, su costado, posteriormente sus pies, Él los desafía y les dice, ¿tienen algo de comer? ¿Para qué? Para mostrarles que un espíritu no come y que Él sí puede comer. Entonces le dieron, dice el versículo 42, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Cuando está con los dos discípulos a Emaús, en el texto anterior, Él parte un pan y lo comparte con ellos. Ahora Él come con sus apóstoles un pescado asado, qué rico, ¿cierto? Un pez asado, un pescado, y un panal de miel. No sé cuántos de ustedes han comido un panal, es muy rico comer un panal, usted lo mastica y después se queda con la cera como una especie de chicle. Bueno, eso era una comida habitual de los judíos de ese tiempo. Y esto es maravilloso porque otra vez vemos por segunda oportunidad este recurso espiritual para levantar, para fortalecer y para animar a sus discípulos. Recuerde que estos 40 días de ministerio post-resurrección, el Señor Jesucristo quiere levantar, animar y sostener a sus discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos para la gran comisión, que vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo y a todas las personas. ¿Y cuáles son los tres recursos que vemos en estos textos que el Señor Jesucristo utiliza para animar a sus discípulos? Es la palabra, las escrituras, la enseñanza de las escrituras, la comunión, que generalmente la comunión significa compartir y hacerlo alrededor de una mesa, y en tercer lugar el Espíritu Santo. Y aquí, en este nuevo encuentro con los suyos, vuelve a tener comunión comiendo alrededor de una mesa, que es una metáfora, no siempre es una mesa, puede ser un mantel, puede ser de pie, pero alrededor de la alimentación. Y él lo tomó, dice el versículo 43, tomó el pescado, el panal y comió delante de ellos. El compartir los alimentos tiene un gran significado en el contexto evangélico cristiano. En la cultura oriental, el compartir la mesa, el compartir alimentos en la hospitalidad era algo propio de los pueblos orientales. Alguien que tenía un visitante y no le extendía hospitalidad era ilógico, era antinatural. Por lo tanto, el compartir la mesa, el compartir los alimentos, era también compartir la vida propia con la vida de los huéspedes, de los invitados. Por eso, cada vez que el Señor Jesucristo se juntaba a comer con los del pueblo, con la gente común y corriente, con los publicanos, con los pecadores, entre comillas, ¿qué, ¿qué imagen comunicaba, qué concepto comunicaba a los fariseos y a los enemigos de Cristo? Que al compartir la mesa con ellos, se identificaba con ellos. Y eso Cristo nunca lo negó.
Él no contradijo eso. Sí, yo estoy sentado con los pecadores, con los publicanos, a veces con mujeres que habían practicado la prostitución, tal vez con algunos que habían sido endemoniados. Y con esto, con lo que compartía, podían ser tanto pobres como ricos. Recuerde que Zaqueo era un hombre muy adinerado y sin embargo Cristo comparte, va a la casa y acepta la hospitalidad de Zaqueo. Mateo o Leví, que era un recaudador de impuestos, publicano, también un hombre adinerado, después Leví hace un banquete para Jesús y él lo recibe y lo acepta. Por lo tanto, Cristo, cuando comparte la mesa y los alimentos con cualquier tipo de persona, se identifica con ellos, que es lo que Cristo hizo en su humanidad, se identificó con los pecadores. Pero esto no significa que compartió sus pecados o que aceptó sus pecados. Identificar y autorizar son dos cosas diferentes, porque aún Cristo identificándose con los necesitados, con los enfermos, con los pecadores, Él igualmente los confrontó con sus pecados y los llamó al arrepentimiento. Así que entienda bien, hermanos, la importancia de la comunión y del compartir la mesa, porque esto significa ministrarlos, significa servirlos por medio de los alimentos. Y por eso, durante estos 40 días de post-resurrección, algo muy destacable es que Cristo come con ellos en reiteradas oportunidades. Ahora, es de perogrullo que durante 40 días ellos iban a comer, pero lo destacable es que los evangelistas lo mencionan. ¿Por qué? Porque la comunión se relaciona con el comer, con el compartir, más allá incluso del simple hecho de la hospitalidad. Por eso, hermanos, nuestra iglesia, eh, y jocosamente lo puedo decir, cumplimos esto al pie de la letra y por eso cada vez que nos reunimos tiene que ser alrededor de una mesa. Los varones recordarán nuestras primeras reuniones de varones. Antes que la palabra, antes que cualquier cosa, primero nos sentábamos a tomar once. Igualmente los matrimonios y los hombres cuando visitan ahora los días miércoles siempre es compartiendo una once. Bien, sigo en el versículo 44, Lucas 24, 44. Y les dijo a todos los reunidos mientras comían, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, es decir, antes de ser crucificado, y les dijo, ¿qué palabras compartí con ustedes? Que era necesario, otra vez se repite la palabra necesario, indispensable que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto ya lo expliqué en los mensajes anteriores. El Señor Jesucristo les dice, es necesario, era necesario, indispensable, queridos apóstoles, que todo lo que está escrito de mí en la ley, en el Pentateuco, en el segundo cuerpo, que son los profetas, y en el tercer cuerpo, que son los salmos, más otros libros, toda la escritura declaró, profetizó, anunció y señalizó a mi persona. Y específicamente la ley, los profetas y los salmos hablaron de que yo debía morir, de que yo debía ser crucificado y que yo debía resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que hace Cristo en el verso 45? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esto es lo que siempre rogamos nosotros, los creyentes, cuando abrimos las escrituras, que el Espíritu Santo haga su ministerio de iluminar, de abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Verso 46. Y les dijo, así está escrito. Cristo siempre tiene esta frase, así está escrito. Jesucristo nunca se apartó de la escritura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él mismo la inspiró desde siempre. Así está escrito. Y así fue necesario. Mire la redundancia a propósito de Cristo. Así está escrito en la ley, en Moisés,
en todo el Antiguo Testamento, así está escrito y así fue necesario que tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas que estaban escritas, anunciadas y que eran sumamente necesarias? ¿Cuáles son las tres cosas, los tres aspectos, las tres acciones futuras que fueron escritas y que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento? Yo sé que no puedo escucharle ahora, pero trate de buscar y descubrir antes que yo lo mencione. Verso 46 y 47. Hay tres cosas que estaban escritas en todas las escrituras y que eran necesarias, que debían suceder. Tres cosas. ¿Cuáles son? Uno, estaba escrito y era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario y escrito que el Cristo padeciera, es decir, que sufriera y que muriese crucificado. Segundo, estaba escrito y era necesario que el Cristo resucitara de los muertos al tercer día. Primera cosa, que Cristo muriera. Segundo, que Cristo resucitara, que es el Evangelio. Pero hay otro tercer elemento nuevo ahora, que estaba anunciado, pero que Cristo ahora lo revela, que también es parte del Evangelio. ¿Qué es el tercer aspecto? Que estaba escrito y que era necesario, que debía cumplirse en el verso 47. Todo está conjugado en ese o hace. Que padeciese, que resucitase y que se predicase. Tres elementos. Es necesario que Cristo sufriera, que muriese en la cruz. Estaba escrito y era necesario que Cristo resucitara al tercer día. ¿Y cuál es el tercer elemento escrito, anunciado y necesario? Que en su nombre debía predicarse el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algunas versiones también dicen que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados, que también tiene el mismo significado, no solamente arrepentimiento y perdón, sino el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y sabemos que el perdón de los pecados necesita de una condición previa, por lo menos esa es nuestra convicción bautista tradicional, el perdón de los pecados. La justificación viene después de la fe y el arrepentimiento. Esta es la condición previa para el perdón de los pecados. Y si usted lee el Nuevo Testamento, está profusamente dicho así. Nosotros no creemos en una salvación incondicional, sino condicionada a el arrepentimiento y la fe. Y usted lo puede encontrar y lo hemos enseñado abundantemente en nuestra iglesia. De hecho, así lo predica Pedro. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3. Es necesario esto, el arrepentimiento para que vengan tiempos de refrigerio para el perdón de los pecados. Entonces aquí encontramos un tercer elemento que fue anunciado y que es necesario que se cumpla, que se predique en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quiénes? ¿A quiénes se predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados? ¿A los que nos gustan? ¿A los que creemos que son los elegidos, que son los escogidos de Dios? ¿A los que son de nuestra cultura? ¿A los que hablan nuestro idioma? ¿A los que tienen familias sanas y saludables? ¿A quién es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados? En todas las naciones, a todas las criaturas, a todas las personas. Es lo que encontramos en la revelación de la palabra. Así que aquí nos encontramos con que las escrituras anunciaron que Cristo debía morir, que debía resucitar y que debía predicarse el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¡Qué maravilloso! Hermanos, que el Evangelio escondido
velado en el Antiguo Testamento, pero dicho, profetizado, ahora Cristo lo hace más claro y le dice, queridos apóstoles, queridos discípulos, es así como fue necesario que yo muriese en la cruz, así como fue necesario, indispensable, que yo resucitara al tercer día, hay algo, un tercer elemento que es necesario e indispensable. ¿Cuál es? Que se predique el Evangelio. Y esto es lo que ha fallado tantas veces la iglesia evangélica, enfocándose en otras cosas o dando la preeminencia a otras actividades, a otras enseñanzas. Cristo dice acá, así como mi muerte y mi resurrección fueron necesarias, eran indispensables que se cumpliesen, de la misma manera es necesario e indispensable que se predique en mi nombre, en el único nombre y suficiente nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y por eso, y ahí está un poco la estructura, comenzando desde Jerusalén, pero eso quiero profundizarlo más cuando lleguemos a Hechos, y por eso entonces Cristo les dice en el verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes, hermanos, son testigos de estas cosas. Y después, versículo 46, para eso yo enviaré la promesa de mi Padre. Pero estos dos puntos, o estos dos mandatos, podemos decir, del Señor Jesucristo, las voy a profundizar en el mensaje que nos corresponde ya el próximo día miércoles. Así que el próximo miércoles vamos a terminar este relato o esta última once, diríamos en Chile, ¿ya? Esta once o esta comida, esta cena, con la cual termina este domingo de resurrección. Todavía estamos ahí en el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó, comienza tempranamente en este encuentro con María Magdalena, cuando le dice María, y ella obviamente responde a Cristo, comienza temprano el encuentro con las mujeres y está terminando ya en la tarde. Recuerda que el día judío no termina a las 12 de la noche, sino 6 y algo de la tarde, y Cristo está cenando, tomando oncecita con sus apóstoles, teniendo comunión con ellos, pero nuevamente les vuelve a abrir las escrituras y a decirles que las escrituras anuncian y dicen que es necesario que Cristo muriese, que resucitase y también que en su nombre debía predicarse el Evangelio a todas las personas. ¿Y qué es lo que trae como conclusión esto? Bueno, ¿quién va a predicar el Evangelio? Comenzando desde Jerusalén, los ángeles, como estudiamos en nuestro curso el día lunes, los ángeles van a ser testigos de estas cosas. Bueno, y si encontramos a un grupo de hombres atemorizados, aterrorizados, encerrados, en pánico, ¿verdad? Ahí por miedo, por temor a lo que podría suceder si los pillan, si los atrapan los líderes judíos, entonces, ¿con qué poder? ¿Con qué investidura de poder? ¿Con qué ánimo van a ir a predicar estas cosas? Si es necesario que se haga. Bueno, ahí está la respuesta del verso 49. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Y eso vamos a estudiarlo en nuestro próximo mensaje.